Muy buena hora, queridos hermanos y amigos, que la paz del eterno Dios sea con todos ustedes ahora y siempre. Soy su hermano y amigo, el despertador de los santos, y estoy aquí una vez más para traerles algo muy importante. Y esta vez vamos a hablar de la venida del Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él y de lo que mucha gente han dicho. Y les voy a dejar este video para que ustedes vean lo que la mayoría de los teólogos y conocedores de muchas cosas tienen como verdad en cuanto a esto se refiere. Vamos a dejarle este video de Armando Alducín, lo cual dice algo, lo cual yo voy a explicar después lo que yo entiendo por las escrituras concerniente a este tema. Vamos a verlo. A limpiar nuestras vidas, a consagrarnos a Dios, a entregarnos en oración, a poner en orden nuestra familia, porque cuando Jesús venga arrebatándonos a nosotros en el cielo, porque una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida, vendrá primero Jesús y nos llevará con Él al cielo, porque cuando vengan las trompetas o la ira de Dios, nosotros ya no estamos aquí en este planeta. Bien, mis queridos hermanos y amigos, después de haber escuchado y visto lo que dice nuestro hermano Alducín, yo quiero también explicar por las escrituras otras cosas que quizás la mayoría de ustedes no han pensado, no han meditado, no han escuchado nunca, porque me he dedicado yo mismo a tratar de entender cosas que nadie dice, descubrir yo mismo la verdad que debo creer para vivir conforme a lo que yo entiendo. La mayoría de creyentes viven lo que otro dice, pero nosotros estamos llamados a escudriñar las escrituras, dijo Jesús. Entonces recuerde, suscríbase a este canal ahora mismo, no pierda el tiempo, porque es posible que luego se le olvide y pierda la conexión con nosotros. Vamos a hablar de este tema. ¿Cuándo será la venida del Señor, nuestra reunión con Él? Vamos a ver si hay más de un evento que une a los muertos con los vivos, a ver si hay más de un evento en la resurrección de los muertos y el ascenso de la iglesia con Jesús. Vamos a ver si el Señor nos va a llevar por 7 años al cielo. Vamos a ver todas esas cosas bíblicamente hablando. Y comenzamos con el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29, que es una base bíblica bastante importante para nosotros hablar de este tema. Y quizás le llevamos la contraria a nuestro hermano Alducín, que tiene mensajes muy buenos, pero en este punto yo les reclamo de que lo revise bien, porque él le da fuerza al entendimiento de la mayoría. Y recuerden que la mayoría no siempre tiene la razón cuando se trata de los temas bíblicos o de cosas espirituales de nuestro Dios. La mayoría se va por lo más fácil, pero las escrituras van a hablar claro. El libro de Mateo, vaya anotando todas estas citas allá en su casa o donde quiera que usted esté, para que usted mismo haga este análisis de manera que no se deje llevar por mí ni por ninguna otra persona, sino que usted mismo con su conciencia entienda la verdad de este tema, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vamos a ver lo que hay que nadie nunca ha dicho. Mateo capítulo 24, verso 29, dice lo siguiente. Escuche bien. Verso 29. Dice, e inmediatamente después de la resurrección, de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice la Escritura que es después de la tribulación de los últimos días. Es decir, no es antes de la tribulación, ¿verdad? Sino que después será la venida del Señor Jesucristo. Ahora bien, el libro de primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23, dice que los de Cristo resucitarán en su venida. Es decir, que es un solo evento, está diciendo. Su venida es la resurrección de los muertos, ¿verdad? Dice el libro de Corintios, capítulo 15, verso 23. Reiteramos, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis, capítulo 14, verso 4, habla de 144,000 personas que son las primicias. Bendito sea Dios. Si vamos al libro Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51,
dice, todos los de Cristo seremos transformados a la final trompeta. Porque nuestro hermano Alducín dice que cuando suenen las trompetas y comiencen los juicios de Dios hacia la tierra, ya la iglesia no estará aquí. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Lo vieron ustedes mismos, como él lo dice en el video. Entonces, dice la Escritura claramente, reiteramos para que nadie se lo olvide, dice que a la final trompeta, pero hay una secuencia de trompetas que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 18, dice que se tocará la séptima trompeta. Oiga bien, ahí es donde el Señor le da el galardón a los santos, en la séptima trompeta. Oiga bien, entonces hay gente que está descartando todas estas cosas que dice la Escritura porque le dan fuerza a los conocimientos de la mayoría, por no llevar la contraria a veces, no sé, pero en fin, la mayoría anda por el mismo andar. Entonces, el libro de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18 dice, todos seremos arrebatados juntos, los muertos y los vivos. Oiga bien, dice juntos. Entonces nadie se irá antes que nadie. Si es así, tenemos que esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. No es que antes de que el Señor venga se va a llevar un grupo y luego viene a buscar otro grupo. No es así. Está diciendo que seremos arrebatados juntos. El libro de Hebreos capítulo 11 verso 39 dice, porque Dios quiso que los antiguos sean perfeccionados juntos con nosotros, la iglesia. No hay diferencia. David se levanta en la resurrección al junto de nosotros. La transformación de los vivos será al junto de la resurrección de los muertos, dice la Escritura. Entonces, Hebreos capítulo 9, verso 28, Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los suyos. Oiga lo que está diciendo. Aparecer significa manifestarse, dejarse ver. Esa es su venida. Para salvar a los suyos. Hebreos 9, 28. Primera de Timoteo 6, 4 dice, guarda el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? La aparición de nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece, cuando Cristo aparece, es cuando todo ojo le verá. Esto está demasiado terrible. Entonces, la iglesia sale de la gran tribulación. Eso es lo que dice la Biblia. No que nos vamos antes, como dice nuestro hermano Alducín. Y como dice la mayoría de predicadores, que está diciendo que nosotros lo vamos antes de que todas estas cosas sucedan. Apocalipsis capítulo 6, verso 9, perdón, dice, en el quinto sello, oiga bien, cuando se desata el quinto sello, dice que todavía las almas están clamando para que el Señor, ¿verdad?, haga justicia por lo que a ellos le hicieron. Dice que lo decapitaron, lo mataron por causa del evangelio y del testimonio del Señor. Entonces, el Señor dice que le dieron ropas blancas en la visión que vio Juan. Se le dio ropas blancas y se le dijo que esperen hasta que el número de sus consiervos sea completado, dando a entender claramente que todavía no había sido la resurrección, no había sido el levantamiento de la iglesia y se estaba clamando para que eso sucediera, pero no había sucedido todavía en el quinto sello. Oiga bien, todavía en el quinto sello está la iglesia de Jesucristo en la tierra, no como dice nuestro hermano Alducín, que le amamos mucho, pero en este punto está equivocado y nosotros no tenemos, ¿verdad?, la obligación de llevar el error de la mayoría, sino que tenemos defensa, porque nosotros también podemos escudriñar las Escrituras, buscar por nosotros mismos. Esto es un análisis que estoy haciendo yo en mi casa, ¿verdad?, porque me gusta descubrir lo que nadie me dice para yo saber si puedo creer lo que escucho. Entonces, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, dice, de toda tribu, naciones y lenguas que no se podían contar, oiga bien, dice que salieron de la gran tribulación. Hay gente que dice que esa gente que sale de la gran tribulación es del pueblo de Israel, que esas son la gente que el Señor lo tiene aquí para procesarlo y luego se lo va a llevar a través de la gran tribulación, porque entonces ellos darán su vida por el evangelio, que reconocerán que Jesucristo es el Mesías, pero no es así. La Escritura dice de toda tribu, naciones y lenguas, dice que no se podían contar, son los que salen de la gran tribulación. ¿Qué está dando a entender esto aquí? Que estamos en medio de la gran tribulación,
Y de ahí es de donde el Señor saca a su iglesia, a su pueblo. Entonces, estamos viendo claro por las Escrituras que hay mucha gente con muchos errores. Y entre ellos, ya nuestro hermano Alducin, que es un hombre muy reconocido, la gente le cree mucho porque tiene mucho conocimiento. Y no es mentira que es un hombre de Dios, claro que sí. Pero tenemos nosotros que saber que si un hombre de Dios comete un error en un conocimiento, nosotros podemos, ¿verdad?, entender otra cosa. Vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 17, verso 15. Dice, Jesús les dijo en su oración, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal. La gente dice que la Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a todos los moradores de la tierra. ¿Verdad que sí? Pero hay que leer primero la oración de Jesús cuando dijo, yo no te pido que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y muchos ejemplos como esos nosotros tenemos en las Escrituras, donde el pueblo de Israel, estando en la tierra de Gosén, que era parte de Egipto, vemos como todas las plagas llegaron a Egipto completo, pero nunca tocaron al pueblo de Israel, porque el Señor los guardó de todos esos males que vinieron a su entorno. Asimismo, el Señor sabe preservar nuestra fe para que no nos falte. Incluso viendo nosotros las profecías del Señor cumplirse, a nosotros no llegará el mal, porque estamos guardados por esa palabra que el Señor habló y oró y pidió al Padre que nos guarde de que nos falte la fe. No es que nos guarde la vida, porque la vida tenemos que dejarla, sea en la resurrección, en la transformación de los muertos. Hay que pasar a la dimensión espiritual que se llama transformación, glorificación. Entonces la muerte no tiene ningún valor en nuestras vidas. Por eso el Señor está hablando claro en el libro de Juan, capítulo 17, verso 15, y dice, no te pido que los saques, sino que los guardes. Incluso cuando el Señor profetiza todas estas cosas, en el libro de Mateo, capítulo 24, se le está hablando a la iglesia, para que la iglesia de este tiempo, que haya de pasar por estas cosas, las tribulaciones de la vida, pues no mengüe, sino que sepa que ya el Señor lo ha dicho antes, para que cuando veamos todas estas cosas, dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿cómo es que nos van a levantar antes si la Biblia está diciendo que vamos a estar aquí? Y que no hay dos eventos de resurrección para los santos, porque hay dos resurrecciones. Una para vergüenza, confusión perpetua, para aquellos que sean condenados, que esa es la última resurrección, y la primera resurrección, dice la Escritura, que la muerte no tiene potestad sobre estos, sino que viviremos con Jesús para siempre. Entonces, la primera resurrección es un solo evento en el cual los muertos y los vivos se irán juntos hacia el cielo. Pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. No es que vamos a estar allí 7 años mientras está sucediendo de todo aquí. Es que el Señor nos esperará en las nubes, dice la Escritura. Nos encontraremos con Él en las nubes y entonces vendremos inmediatamente con Él a reinar para la tierra. Así que aunque nos vamos, nosotros volvemos. Bendito sea Dios. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso lo reitero para que no se lo olvide nunca. Él nos guardará de la prueba, pero no es que no vamos a estar aquí. El Señor es todopoderoso para librarnos a nosotros de cosas, incluso estando nosotros en el lugar. Eso lo hemos visto con los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que lo echaron en un horno de fuego, pero el fuego no le hizo nada porque el Señor estaba con ellos. El Señor dijo, yo he prometido estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y me gusta más lo que no se dijo, y es que después del fin del mundo, nosotros estaremos con Él. Es muy profundo para arriba. Es algo muy interesante que debemos nosotros saberlo. No solamente escuchar y creer lo que oímos, sino que también nosotros vayamos a las Escrituras. Entonces la iglesia es todo aquel que obedece a Jesús, gentiles y judíos. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 12, dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Y dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 12 al 14, dice, porque Dios hizo de los 2 pueblos uno, de los judíos y de los gentiles. Así que el pueblo de Israel que va a ser salvo es aquel pueblo el cual se une como iglesia de Cristo, porque el Señor
en los últimos tiempos los llamará la atención. De alguna manera lo hará. Le enviará profetas, los convencerá. Aquellos que crean serán salvos. Recuerde que Cristo vino a predicarle a los judíos, dando a entender que los judíos también se salvan por medio de Cristo. Nadie se salva sin Cristo. Él le dijo claramente a ellos mismos: yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él le dijo claramente a los judíos: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dando a entender que le predicó primero a ellos y luego a nosotros. Entonces dice la Escritura que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque a través de ellos nosotros hemos conocido el Evangelio. Porque ellos fueron quienes predicaron primero el Evangelio en todos los pueblos de su alrededor. Y luego nosotros que sucedimos después de ellos predicamos un poco más a las próximas generaciones. Pero es el mismo pueblo. La Escritura dice, hablando Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil, que también debo buscarlas. Pero Dios no hace acepción de personas, sino que tanto ama a los judíos como ama a los gentiles. Pero ya no somos gentiles, porque dice la Escritura, cuando eran gentiles. Gentil significa una persona que no tiene relación con la ley de Dios. Pero ya tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, para que nosotros no nos dejemos llevar de todas estas cosas que estamos escuchando. Pero hay razones por las cuales mucha gente no puede enseñar esta verdad que yo he descubierto. ¿Saben por qué? Una razón principal es no saberlo. El que no lo sabe no lo puede explicar, no lo puede entender, no puede hablar. Entonces, también hay otra razón, y es tener miedo a llevar la contraria a la mayoría. Porque si los grandes, que en verdad no sé cuáles son los grandes, pero los grandes conocedores, según la gente lo estipula, los grandes hablan todos esto mismo. Dicen que la iglesia no estará aquí en los días de la gran tribulación, pero Mateo dice que después de la gran tribulación es que Cristo viene y enviará a sus ángeles de un extremo de la tierra hasta el otro, dice, y recogerá a sus escogidos, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice claramente esto, pero la gente tiene miedo de conocer la verdad, porque la verdad le lleva a la contraria a la mayoría y a los que tienen más fama, a los más conocedores. Entonces, mucha gente tiene miedo de ser aborrecidos, porque a mí mismo me han execrado y me han sacado de lugares solamente por hablar estas cosas. Me han dicho, esa doctrina no la aceptamos aquí. Porque la gente tiene miedo de que la iglesia la gente se vaya de la iglesia y le deje el templo vacío, porque la gente no quiere sufrir, la gente tiene miedo al sufrimiento. Pero Jesucristo dijo, vosotros seréis aborrecidos por causa de mi nombre por toda la gente. Dando a entender que es sufrimiento el Evangelio. Y si los apóstoles fueron perseguidos hasta la muerte, la mayoría de ellos, los profetas fueron perseguidos hasta la muerte, la mayoría de ellos. Dice Jesús también, el que no fuere capaz de dar incluso hasta su propia vida, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? El Evangelio es un sufrimiento, pero tiene galardón, que eso es lo más importante. Entonces, como la mayoría de congregantes no tienen este conocimiento, no están entrenados para morir por el Evangelio, entonces cuando llega esta verdad, lo que hace es que la gente se va y dice, no, pero si eso es así, pues yo mejor no soy cristiano, pero de todas maneras se va a perder. Entonces vale la pena sufrir aquí lo que sea necesario y que nuestra fe no falte, pero que estemos convencidos de la verdad. Jesucristo habló de un evangelio de sufrimiento, de ser aborrecidos. Pero ¿qué cristiano está siendo aborrecido? ¿A quién están persiguiendo? Es posible que estén persiguiendo a algunos, esporádicamente, quizás muy singularmente en algún lugar del mundo, pero no es de eso. El Evangelio de Jesucristo predicó claramente diciendo que seremos aborrecidos de toda la gente. Está hablando de algo masivo, de algo que se concentra con mucha fuerza contra este movimiento que es la iglesia de Cristo. Entonces, estas cosas tenemos que verlas cumplir para que luego el Señor venga por nosotros, no como dice la mayoría. Entonces hay otra razón por la cual la mayoría de personas no quieren predicar estas cosas, y es por complacer a los que se congregan, por no darle, porque estas son cosas que el que no está firme, esto le da miedo. Y no es fácil, porque la gente le teme al sufrimiento, a ser aborrecidos. Pero las Escrituras están diciendo estas cosas para prepararnos a nosotros. Entonces, tenemos que creer lo que dice la Escritura, no lo que yo digo, no lo que dice otro hermano, no lo que dice un pastor, un ministro, un teólogo, no. Lo que dice la Escritura. Y estamos viendo aquí,
ya hemos mencionado tantas citas bíblicas que dicen lo mismo. Será un solo evento para los muertos y los vivos, para el pueblo de Israel y para la iglesia de Jesucristo, porque no vendrá Cristo sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Eso está en el libro de Tesalonicenses. Pero el que no se da a leer las Escrituras va a tener siempre estas confusiones y se va a llevar de cualquier persona que suena bien, que sabe mucho de muchas cosas, que tenga quizás muchos doctorados, mucha Biblia, y no es que sea malo estudiar, es bueno, pero cada cual que escucha tiene la responsabilidad de creer lo que descubre. No crea solo lo que usted escucha, sino váyase a las Escrituras, haga un análisis usted mismo para que no se lleve de errores. ¿Sabe por qué? Cualquier persona dice, no, pero que esto no tiene nada que ver con salvación, si eso no es. Lo que pasa es que el que no está cimentado en la verdad, lamentablemente, cuando llegue el momento del problema, no va a saber probablemente cómo va a responder. En los tiempos que estas cosas estén sucediendo, pues va a creer la mentira y luego se desanima y posiblemente se devuelve del camino. Porque no se está preparando la iglesia para sufrir, sino para ser levantada simplemente. Si los apóstoles, los profetas y el mismo Jesús sufrieron por el Evangelio, fueron muertos por el Evangelio, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir también? El Señor nos preparó, según las Escrituras y el Espíritu Santo, para ser aborrecidos, para nosotros incluso dar la vida por el Evangelio. Pero esto no se está hablando. Solamente el despertador de los santos te dice esta verdad. Así es que, ya tú sabes, suscríbete a este canal. Comparte estos conocimientos con quienes tú entiendas que tienen la necesidad de estas cosas. Escudriña tú mismo y está pendiente porque siempre tendremos descubrimientos de la verdad en este tu programa. Me despido de ti, soy tu hermano y amigo, el despertador de los santos, y te digo hasta la próxima, si Dios lo permite, ten paz.